Hola y bienvenidos a su clase de informática. El día de hoy vamos a aprender a anidar la función si. Prometo que será sencillo. Comencemos. Para poder anidar necesito saber qué es anidar, y un anidamiento es la referencia a una unión. Como los pajaritos unen ramas y en estas ramas hacen un nido, nosotros lo que vamos a unir serán funciones, y estas funciones, en particular la función si, va a estar dentro de otra función si en una misma fórmula. Una fórmula está en una sola celda, comienza por el símbolo igual y puede tener referencias a otras celdas, puede tener cálculos con números o puede tener incluso funciones. Las funciones son fórmulas que Excel predetermina para nosotros tener una manera más fácil de hacer ciertos cálculos o ciertas operaciones. Por ejemplo, la función lógica, porque es parte de las funciones lógicas, la función lógica si resulta una sentencia condicional. ¿Y qué es una sentencia condicional? Una sentencia es una instrucción y condicional es tomar en cuenta un criterio, una prueba lógica para yo poder tomar una decisión. Imaginemos que aquí hay una condición, un si. Si x es igual a 3, entonces tomaré el primer camino, la puerta 1. Pero si no, si x no es igual a 3, tomaré la puerta 2. Es interesante saber que cuando yo anido, lo que estoy haciendo es colocar una sentencia condicional dentro de otra sentencia condicional. Significa que en el camino de si no, y mayoritariamente en el camino de si no, lo que voy a colocar es otra nueva sentencia, otro nuevo si. Tal vez ahora si x es igual a 5. ¿Y qué va a pasar si x es igual a 5? Entonces tomaré la puerta 3. Pero si no, tomaré la puerta 4. Lo interesante es que podría repetir el proceso las veces que sea necesario. Entendamos ahora un poco de la sintaxis, tanto de funciones como de la función si en particular. Todas las funciones inician con el símbolo igual y posteriormente debo de colocar el nombre de la función. En este caso, la función que nosotros llamamos será la función si. Observemos que efectivamente empezamos con el símbolo igual y posteriormente colocamos la letra S y la letra I en mayúsculas para hacer referencia a la función si. La función si te pide que abras paréntesis y que dentro de estos paréntesis lo primero que coloques sea la prueba lógica. La prueba lógica será la condición. Aquí nosotros podremos poner si la celda B3 es igual a 5, como colocábamos en el ejemplo de hace un momento. Entonces, si resulta, y después de la coma es donde vamos a poner lo siguiente que voy a decir, si resulta que sí, efectivamente B3 es igual a 5, aquí colocaremos la instrucción, el cálculo o el resultado que queremos que se muestre, debido a que la función se cumplió, que el valor de la función es verdadero. Posteriormente colocaré esta coma, y esta coma hace referencia a si no, porque si no se cumple la prueba lógica, o sea, si tiene un valor falso, colocaremos las instrucciones que queremos que se ejecuten. Es interesante hablar de anidamiento porque es en este momento, en el valor si no, en el valor falso, donde se anida. Y vuelvo a colocar después de la coma el nombre de la función. Es hasta aquí donde se repite el proceso. Lo que voy a volver a colocar es si y voy a volver a colocar sus argumentos. Recuerda que esto puede servir las veces que desees. Vamos a tomar en cuenta que aquí son 3 veces. Coloco una vez el símbolo igual, el nombre de la función, en este caso sí, y la prueba lógica. Después de la prueba lógica deberé colocar el valor verdadero y en el valor falso colocaré sí.
Si lleva una prueba lógica y deberé colocar el valor verdadero o la instrucción que quiero que se haga si se cumple. Pero si no, colocaré otra vez la función si, el nombre si. Recuerda que para eso debe haber comas y debe haber valores verdaderos. Y después colocaré otra prueba lógica porque en cada uno de estos sís hubo instrucciones o más bien condiciones diferentes. Voy a colocar también en el tercero una condición diferente. Por ejemplo, aquí si x es igual a 1, si x es igual a 2, si x es igual a 10. Todas estas funciones van en la misma celda y es lo que hace que se aniden. Al final únicamente colocaré el valor si verdadero y el valor si falso. Y esto lo podría hacer con todas las condiciones que yo quisiera agregar en la misma fórmula. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y un dato importantísimo es que al final colocaré los 5 paréntesis de cierre para respetar el nido. ¿Cómo se coloca un nido? Si te das cuenta, estas dos ramas no podrían chocar con unas ramas color amarillo. Deben de colocarse de manera lógica, así como unas ramas de color azul o unas ramas de color morado, porque en el momento en el que no se respete y una se cruce con otra, dejará de ser lógico el asunto. Observemos un ejemplo clarísimo. Nosotros colocaremos una tabla en donde pondremos el nombre, que justo ahora en realidad no importa mucho, pero sí importa la edad. En el panel de edad la gente colocará su edad, en este caso la persona tiene 15 años, y colocaremos un estatus. Será en el estatus donde nosotros anidemos nuestra primera función si. Y le diremos al usuario, o más bien la lógica que tendremos para poder decirle al usuario lo que le queremos decir será: si tiene menos de 13 años, es un niño. Si tiene menos de 20 años, es un joven. Si tiene menos de 50 años, es un adulto. Y si tiene menos de 100, es un viejo. Si no se cumple 13, 20, 50 o 100, es sorprendente. Simplemente así, sorprendente. Aquí está, tal vez no lo alcanzas a notar, pero aquí está toda la función. Vamos a tratar de desmenuzarla pedazo a pedazo. Pero a grandes rasgos es el símbolo igual, la palabra sí, porque es aquí donde nosotros colocamos o indicamos que iniciamos una función sí, y dentro de los paréntesis la prueba lógica, el valor sí verdadero, y en el valor sí falso volveré a colocar sí. Volveré a abrir paréntesis y volveré a colocar una prueba lógica y volveré a colocar un valor sí verdadero y un valor sí falso, pero en vez del valor sí falso volveré a colocar sí, abriré paréntesis y así sucesivamente. Pero analicemos en la práctica y en la realidad lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Empecemos diciendo símbolo igual, nombre de la función sí, y la primera condición que tenemos, la primera prueba lógica, dice que si la celda B2 es menor o igual que 13, entonces se mostrará, aquí está el entonces con la coma, y se mostrará niño. Si yo quiero mostrar un texto, lo que hago será colocarlo entre comillas, y será niño lo que se muestre. Si la celda B2, que es la celda que tengo justo aquí al lado, la celda B en la fila 2, donde va a colocar la edad, que hace rato teníamos 15 años. Si esta celda es menor que 3, entonces se mostrará niño. ¿Qué pasa si no? Aquí observa que está la coma, y esta coma es la que significa si no. Si no, abriré otra función sí, en donde ahora coloco que la celda B2 no sea menor que 13, sino
menor o igual a 20. Y si es menor o igual a 20 no será un niño, sino será un joven. Y si yo quiero que se muestre joven, lo colocaré una vez más, puntúo, que lo colocaré entre comillas. Volveré a colocar la coma de si no, porque ¿qué pasa si no se cumple? Pues otra decisión. Y ahora la celda B2 quiero que sea menor o igual que 50. Porque si es menor o igual que 50 de edad, entonces se mostrará la palabra adulto. Eso lo sé porque está una coma y después de la coma está entre comillas una palabra y sé que las palabras entre comillas son las palabras que queremos que se muestren en la celda. Una vez más voy a colocar la coma que significa si no. ¿Y qué pasa si no es así? Pues una condición más. Y ahora la prueba lógica dice que si la celda es menor o igual que 100, entonces, ¿qué es esta coma? Se mostrará la palabra viejo, entre comillas. Si no, y en vez de volver a colocar sí, en esta ocasión ya no es así. Ya no voy a colocar sí. Ahora únicamente voy a colocar lo que va a pasar si no se cumple nada de lo que dije anteriormente. Si todo lo que dije anteriormente no es cumplido, significa que el usuario digitó un número más allá de 100 y simplemente quiero que vea que es sorprendente. Ahora, lo interesante es que cierro con la misma cantidad de paréntesis al final. Y todavía más interesante es que Excel los pinta de colores. El primer juego será verde, el segundo juego será morado, el tercer juego será marrón y el cuarto juego será un verde mucho más oscuro. Y con esta función completa, sin importar lo que yo digite, cambiará el estatus. Si pongo 15 será un joven, si pongo 35 será un adulto, si pongo 5 será un niño, si pongo 230 será sorprendente, porque es sorprendente que alguien tenga 230 años, y si pongo 85 será un viejo, así de sencillo. Y ahora es tu turno. Vas a crear una hoja de cálculo con una tabla. La tabla tendrá las siguientes columnas: nombre, promedio, estatus, muy similar a la que acabamos de hacer de nombre, edad y estatus. En la columna estatus en particular, en esta columna donde nosotros colocamos la función anidada, tú también colocarás una función si anidada que muestre lo siguiente. Mucha atención. Mostrará reprobado si el promedio es menor o igual que 5. Mostrará aceptable si el promedio es menor o igual que 7. Mostrará bueno si el promedio es menor o igual que 9. Mostrará excelente si el promedio es menor o igual que 10. Mostrará un error si no pasa ninguna de estas cosas anteriores, ninguna de estas instrucciones o condiciones, más bien dicho, o mejor dicho, anteriores. Es muy similar al código que acabamos de hacer. Únicamente necesitas cambiar los valores y los mensajes que vas a mostrar. No te rindas, tu esfuerzo es el camino al éxito. Todas tus acciones dejarán huella. Como siempre es un gusto y hasta la próxima.